Hola a todos y todas, soy Juan Camilo Rincón, periodista, escritor e investigador cultural y estamos aquí en Latino American Literature Today con el escritor dominicano Frank Baez. Hace mucho tiempo quería hacer esta charla y la vamos a hacer para todos y todas ustedes por fin hoy. Hola Frank, ¿cómo vamos? Hola Juan Camilo, ¿cómo estás? Contentísimo de estar en tu programa y muy entusiasmado realmente porque conozco tu trabajo y he visto otras entrevistas y los ensayos que ha publicado, o sea que contento, sí. Frank, mira que estaba con tu libro Desarmando la biblioteca de mi padre, y aquí lo tenemos, y me hiciste pensar en ese tema de la relación familiares por medio de las bibliotecas, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y me pareció como súper interesante. Me hiciste pensar, digamos, en Aure García Junco, en Luna Miguel, y me hiciste pensar, digamos, también en Borges, como ese tema de lo que aprendemos o no aprendemos, o lo que somos literariamente a partir de las bibliotecas de nuestros padres. Y quería que hablemos un poco sobre este libro tan maravilloso y cómo fue tu relación con la biblioteca de tu padre que ha Ah, generado esta poesía tan bella. sí, mira, bueno, antes que nada, muchísimas gracias y repito y reitero que estoy muy contento. Eh, El libro yo creo que surge con esa, como que saca a relucir esa relación que mantenemos con los objetos, yo diría, en primera instancia. No es solamente libros, sino también hay como una referencia a cucharas, hay referencia a fotografías, hay juegos un poquito con eso también. Por sobre todo pensando en la ausencia, ¿qué pasa con los objetos? Inmediatamente los dejamos, ¿no? Inmediatamente el dueño que le ha dado forma, que le ha dado vida, se marcha. ¿Qué pasa con esos objetos? Y yo pienso que queda un poco de la energía de quien estaba ahí. Entonces, ese es como el principio para pensar en una biblioteca. Yo creo que la biblioteca, la belleza de los libros, y cuando me refiero al libro, me refiero al libro impreso, la belleza que tienen y de hecho pudieran empezar una campaña publicitaria con eso, es que o sea, es una especie como de legado que tú estás dejando, como algo que tú sabes que otra persona tocó, que tuvo entre sus manos, que pudo atesorar y te la está dejando a ti y tú al mismo tiempo puedes realizar ese ejercicio. Yo creo que en esta época digital en que las cosas son tan unipersonales, que sentimos que estamos muy lejos realmente, ese contacto físico yo creo que es muy importante. Y bueno, yo lo sentí en carne propia con la muerte de mi padre y los papeles y la biblioteca que dejó, que fue una biblioteca con muchísimos libros, eh, muchísimas obras que tú no vas a conseguir en librería, que son muy difíciles de conseguir, entonces eso lo hace un poquito hasta más particular, ¿no? Hace algo como más personal, una especie como de propia mitología. Entonces, el libro surge de eso, surge de ese vacío que me deja la muerte de mi padre y me deja ante esa disyuntiva que hace con estos libros. Eh, y entonces al final la idea de terminar desarmando la biblioteca tras años de pensar qué se iban a hacer con los libros, eh, termina haciendo eso, como cuando se desarma, cuando se desmembra algo, ¿no? Que acaba dispersándose y todo eso. Entonces... Es terrible, pero al mismo tiempo es, bueno, una experiencia natural. No todo va a estar para siempre, ¿no? Eh, pero hacer el proceso, en mi caso, fue un proceso de duelo también, fue un proceso también de dejar ir esa presencia, ¿no? Y, y eso. Oye, qué bonito eso. Además, me haces pensar en algunas partes del libro y como lo narras, me recuerdas mucho como a mi infancia, esa infancia medio merengue y salsa que tiene, a pesar de que yo vengo a Bogotá, de este frío de montaña, pues nosotros tenemos un ritmo y un manejo muy interesante que se ve en tu poesía, ¿no? Ah, Y, sí. y- y me gusta cómo juegas con el ritmo y con la forma de reírte de las cosas, ¿no? También la forma divertida de contar las cosas, que es esa realidad tan bella que manejas siempre en tu obra. Cuéntame un poco cómo haces esa construcción del ritmo y
de la oralidad y de la risa, que me parece bellísimo. Ah, sí, claro. Bueno, diferentes cosas, ¿no? El ritmo prácticamente son poemas, el libro está compuesto de poemas. Y como decía Octavio Paz, lo que le da sentido a un poema es el ritmo. El ritmo es lo que le da forma a la poesía, a diferencia de la prosa que tiene que lo que le da forma el sentido, la resolución, ¿no? Y la conclusión, el cierre, pero lo que le da un cierre a un poema es el ritmo. Si un poema cierra rítmicamente mal, no funciona. A diferencia de la prosa, que puede cerrar muy con una cacofonía y de pronto funciona sencillamente porque resuelve una historia o una trama. Entonces, la poesía sí es muy rítmica, pese a que ya no estemos trabajando con esa métrica tan cerrada de hace tanto tiempo, ¿no? De hace tiempo trabajamos con el verso libre. Y de hecho el verso libre ya se siente en todo, se siente en la música popular, que tendía también a ser muy cerrada, pero el verso libre cada vez se siente más, cada vez vemos muchos raperos haciendo trampa, que los puristas como yo lo vemos como, no, qué horrible. Pero bueno, a la gente le gusta, a la gente disfruta esos momentos de anticlimax, en que tú esperabas que viniera la siguiente rima o algo parecido y al final te la rompen y de hecho el DJ cierra y se viene a otra cosa. Entonces hay como un juego también con yo diría que con la ruptura de esos cánones, ¿no? Con ciertas libertades, hasta en la música tiene más de un siglo rompiéndose, reinventándose y todo eso. Entonces, claro, en ese sentido el ritmo vendría siendo mucho, como tú dices, el habla popular, la conversación, la forma en que nos expresamos, ¿no? Eh, y eso de alguna manera que en ocasiones Borges hablaba de cómo los buenos versos libres quieren volverse en decasílabos, quieren encontrar su métrica. Entonces, de pronto, claro, hay cierto mm, pie, hay cierta forma en que se tratan de contenerse y convertirse en versos tradicionales, en bien rítmico, ¿no? Pero también uno juega con eso, porque ya estamos en una época en que hay como todas estas posibilidades, de manera que te ayudan a encontrar la nueva forma de expresión, la nueva forma rítmica, de hecho. Cuando Whitman viene y rompe con el versículo largo ese y empieza a romper todo el verso inglés y crea todo esos ritmos, tenía mucho que ver con las marchas militares, ah, con los tambores, tenía que ver con ese auge de celebración que ya no se contenía en esos ritmos más ceñidos, ¿no? En esa métrica más ceñida. Entonces, un poco eso, el Caribe, el mar que yo tengo aquí y el ruido. Es una ciudad, Santo Domingo, donde yo vivo, muy ruidosa, donde hay perforadoras, donde hay motores, donde hay carros pasando, bocinazo, ruido de música, entonces todo eso de alguna manera se traduce también en la forma en que uno escribe, ¿no? Eh, Pese a que también hay como una búsqueda del silencio. Por consiguiente, ante tanto ruido, el silencio también es una opción y la poesía también a veces tiende a eso, a minimizarse, ¿verdad? Buscando a reducirse, buscando ese silencio, ¿no? Pero sí, ahí también emular un poco el entorno y entonces yo diría que eso sería un poco de dónde viene ese ritmo, ¿no? Yo nunca he tratado el poema en prosa, que se trabaja mucho en esta época. No, me parece, no sé, un experimental, me parece experimental, no le encuentro sentido. Si yo quiero escribir prosa, escribo prosa, no escribo un poema en prosa. Entonces, siempre ahí, entonces, de nuevo, cayendo en eso, Octavio Paz, le da, lo que me le da forma sería el ritmo. Entonces, mis poemas tienden a tener ese ritmo y esa estructura rítmica, más que una estructura, pese a que son poemas en ocasiones muy narrativos, para mí el ritmo es más importante que esa construcción de tipo narrativa, ¿no? Tipo cuento. Que volviendo a Borges, siempre uno acaba hablando de Borges, es increíble, cualquier conversación. Borges decía que al final todo se reduce a cuento, un buen ensayo cuando está bien escrito es porque parece un cuento, una buena novela cuando está bien escrita que parece un cuento, y él decía también que un buen poema no está bien hecho que parece cuento, y ponía el ejemplo del soneto, que tiene la estructura de un cuento, ¿no?
Y digamos, alguno de esos poemas del libro, como tienes un grupo musical y has llevado a musicalizar algunas de tus obras, ¿has pensado musicalizar alguna obra de este poemario? De hecho, he estado intentando, porque he vuelto, ahora estoy terminando un libro y que es de crónica, no tiene nada que ver con esto, con la poesía de por sí. Entonces, ahora sí he encontrado como este huequito de ponerme a trabajar un poco con la música y con la poesía. Hay algunos que sí, que he hecho algo, pero yo siento que este librito tiene como un tono más íntimo, un tono más de digamos, susurro, un tono menos de audiencia, sino es un tono un poquito más de encuentro con el lector, de cómplice, ¿no? Entonces, eso sí me daría un poquito más de trabajo, darle una forma musical a como yo estoy acostumbrado, que son como más textos de performático, de choque. ¡Ja! Entonces, esto sería otra vertiente y habría que ver si funciona. Pero yo siempre invento y siempre trato de hacer una parte musical y otra siempre trato. Grabo los poemas, me lo aprendo bien, los grabo, le encuentro la forma, lo convierto en canciones y le pongo su música. A lo que me interesa, no todo, ¿verdad? Pero hay algunos que son imposibles y me gusta cuando otra persona lo toma y le puede poner como una música, lo puede interpretar y eso me parece que es lo genial. Porque al final es eso, los poemas, están muy cerca de la música. O sea, yo siento que muchos, sobre todo la música popular ahora, son poemas, la mayoría. Ya no tienen, de nuevo te digo, ya no tienen ah, esa estructura tan ceñida que tenía la música popular anteriormente. Ahora es muy cercana a la poesía, a quererte sorprender, a quererte interpelar, ¿no? Entonces, claro, y por eso me interesa mucho siempre estar trabajando y siempre tengo amigos músicos que me mandan cosas y piezas o yo le mando poemas para que le pongan música y siempre estamos trabajando, pese a la banda, que también es otra dinámica, ¿no? Ve tan interesante eso. Claro, y hay poemas que uno piensa que tienen un tema muy íntimo, que es el de, digamos, el de las clases de filosofía, que me Ajá. acordaba estar en esas clases en octavo, noveno, décimo en el colegio y no entender un carajo de lo que estaba pasando y lo que le estaban diciendo a uno. Claro, es súper íntimo y debe ser mucho más difícil musicalizar, pero este libro tiene esas capacidades y también lo de la biblioteca de tu padre. Hay 40, creo que también, que lo estoy sufriendo en este momento también, el tema de la edad. Ah, la edad. Es como que hay un concepto muy bonito al respecto de todo eso, pero hay una relación también con tu trabajo, que especialmente me pasa con lo del prólogo. Lo de la poesía es un gato que viene cuando le da la gana y que desaparece por meses o semanas y que extrañamos nostálgicos mirando por la ventana. Claro, ahí tenemos un ritmo muy interesante. ¿Cómo fue la elección de los poemas? ¿Cómo te fuiste a las cosas más colectivas, más divertidas, pero después también nos tocas un poco el corazón en otros poemas y nos vas llevando como una balsa? Esto es como un viaje y me parece muy interesante en el libro. Sí, porque gran parte de los poemas yo lo escribí fuera del país. Yo estaba viviendo en Texas, en Austin. Yo estuve allá en una residencia, en una beca con la Universidad de Texas, en Austin. Y creo que había una nostalgia de las cosas más que otra cosa. Yo diría de las cosas, había una nostalgia de libros, había una nostalgia de mis cosas, que no la tenía, sencillamente porque estaba en otro lado. Entonces muchos de los poemas surgieron de esa nostalgia. A esa nostalgia se le sumó la infancia, se le sumó la familia, y entonces hay ese juego con esa memoria de tratando de recordar eso. Al mismo tiempo eh, de recordar eso, pero al mismo tiempo pensando en que si no lo recuerda ahora no va a poder. Mi mamá sufre de Alzheimer, tiene Alzheimer, entonces esa cuestión de la memoria que se puede ir perdiendo también es un tema que me interesa. Entonces la poesía se vuelve como una especie de
ejercicio arqueológico, de recuperación, ¿no? Y muchos de los poemas entran en eso, porque eh, primero porque tenemos la oportunidad de hacerlo ahora y quizás dentro de unos años no, la memoria no esté. Entonces, esa es una de las cosas que me di muy de cuenta y por eso quizá hay una referencia siempre en esos poemas a ese recuerdo, pueden ser amigos, pueden ser, hay un tono nostálgico, un tono a veces elegíaco, y hay siempre esa insistencia en recordar y al mismo tiempo recrear, ¿no? Porque no es solamente recordar, es recrear. Como hay un poema sobre Franco Jara, se llama El gato de Franco Jara, y habla de la portada de un libro que yo vi de Franco Jara, no lo tengo acá, pero era bonito mostrarla, y es que presenta a Franco Jara con un gato sentado como entre las piernas y al lado como él leyendo un manuscrito. Entonces la foto lo que te da a entender es que, y el libro se llama Poemas Recuperados. Entonces la foto lo que te hace pensar es como que quizás fue el gato que le recuperó los libros, por eso sale en la foto de la portada y por eso él lo tiene ahí y lo está como acariciando mientras está leyendo la cosa. Entonces yo hice un poema a partir de eso, a partir de cómo el gato recuperó esos poemas de la basura o algo así. Y le hago como un homenaje a Boris, que era como se llamaba el gato de Franco Jara. Entonces, hay un juego con eso, hay un juego de reconstrucción a partir de los objetos, ¿no? En este caso de los libros, sobre todo por lo de mi padre, ¿no? Por esa ausencia y por eso que me tocó esa tarea de desarmar su biblioteca. ¿Mm? Me parece súper bonito porque volvemos como a las personas que te pronuncié al inicio, como pensar en Aura, en el tema de este ensayo hermoso que hace sobre la biblioteca de su padre, la relación de la biblioteca de la madre, digamos, de Luna Miguel, y que la biblioteca que heredamos, y también en estos mundos donde sale alguien en televisión diciendo que no se pueden tener más de 80 libros en la casa, o donde cada vez los espacios son más pequeños y las Claro, bibliotecas más claro. grandes. La tradición de Paso. Marie Kondo, la japonesa, ¿no? Que te dice que bota todo lo que no te sea útil. Claro, tenemos eso. Claro, y antes los abuelos vivían en unas casas un poco más grandes de las que vivimos nosotros, Claro. entonces todos Eh, vivimos más chiquitos, entonces hay menos espacio para meter. Y al final los libros son esa forma como de... Lo primero que leemos es lo que ellos tenían en la biblioteca propia se hace claro, mucho después. claro. Y, Sí. y que, como que habláramos de eso, del valor del libro por su sentimiento, por su contacto, por su Sí, por el cariño, ¿no? contacto físico, digamos, qué sé yo, una página arrugada, la página 80 porque está arrugada, porque tiene unas manchas, serán de lágrimas, semen o qué sangre, qué puede ser café, jugo, lo que sea. Entonces hay como un juego, ah, yo lo veo como un juego literario, ¿no? Un juego metapoético, en tratar de descifrar eso, pero sobre todo por eso, o sea, pensamos en los lectores, yo no sé si tú, bueno, sí, seguro, iba a la biblioteca y sacaba el libro y siempre veía la ficha de cuántas personas habían sacado ese libro y te imaginabas a las personas que lo habían sacado y a veces te dejaban mensajes en alguna parte y tú te preguntabas y te empezaba como una especie de a fantasear sobre cuál era esa persona o una persona que siempre sacaba el mismo libro que tú sacabas y tú te preguntabas y quizá era una chica y de pronto hay algo ahí. Entonces hay un juego que se puede dar con eso. Entonces los libros son una cosa impresionante, además de cuando ya tú eres como ya un enfermo como yo. Que está buscando primera edición, que paga dinero para comprar libros especiales o se mete en lugares poco higiénicos a sacar entre el polvo libros que a veces son joyas, o sea, yo veo que siempre hay una relación, o sea, encontrar más que esa búsqueda de internet, que puede ser Google, ChatGPT, como tú quieras, que te van a dar una información. Esta belleza de tú dar con un libro y de pronto tú lees un párrafo y tú decís, wow, ese párrafo está explicando mi vida. Y tú lo estás leyendo así al azar. A mí me parece que ahí hay mucho mayor magia que como una manipulación de la computadora directamente, ¿no?
que aquí hay como algo y además de que ese libro te lo regalaron una persona y hay una historia ahí que se concatena y eso a mí me encanta. Yo creo que como decía Humberto Eco, ya el libro es perfecto, no se puede llegar más allá, ya es perfecto. Todo sería ya reflejo del libro, el internet es un reflejo de un libro, como decía Humberto Eco, ¿no? Me parece muy bonito que terminemos hablando de nuestras adicciones. Claro, digamos, cuando uno tiene el libro en la mano y dice, y tiene la firma, digamos, tuya acá o del autor, digamos, la firma de Borges o la firma de Cortázar, es decir, este libro lo tocó el autor. O Sí, sea, claro. además, y si es una primera edición, es la primera vez en que él se arriesgó que el público viera su texto, ¿no? Ujú, ujú. Y hay algo muy bonito. Y leyendo un texto aquí, un poema tuyo, me hiciste recordar de la firma de Similk, que logré verlo acá en Ah, Bogotá. Y me encantó el poema. Hablemos también de tus libros, sí. de eso que construiste después y de tus autores, ¿no? Ah, no, sí, me encanta siempre, siempre estar leyendo, siempre... Ahora, no sé si te pasa, pero a mí me pasa mucho de que me meto en unos temas y estoy trabajando en eso, me empiezo a leer un montón de libros, entonces hay, a veces, qué sé yo, estoy escribiendo sobre ciudades, entonces quiero leer libros que se han escrito sobre las ciudades, y a veces eso me lleva o sea, ese es como el hábito de la escritura, ¿no? Del momento. Pero ahora estoy en una fase en que lo que más me interesa es releer, para preguntarme si realmente esos libros que yo leí hace 20, 25 años, 30 años, fueron realmente buenos. O era snobismo, pretensión, moda, tú sabes, cómo la persona que yo soy ahora lee eso en el pasado. Entonces, pero al mismo tiempo no es que estoy leyendo escritores de segunda, sino lo clásico, ¿no? Estoy leyendo como los clásicos y preguntándome eso y me gusta, me gusta. Y eso implica también, porque a veces pensamos que, qué sé yo, te lea Proust y que solamente la lectura de Proust de la obra, ¿no? A veces te lee distintas traducciones, pero al mismo tiempo trata de leerte el original, pero al mismo tiempo te lee biografía, al mismo tiempo te lee ensayo. Hay un texto buenísimo de una sirvienta de Proust, que es una cosa bellísima. Se me fue el nombre del título. Ella trabajó con él y hizo un libro bellísimo. Entonces hay tantas cosas que hay alrededor de autores, alrededor de ciudades, alrededor de temas que te llevan a eso. Ahora estaba releyendo a un autor que mucha gente le tomó mala versión, que es Javier María. Estaba leyendo todas las almas y que escribe como los dioses. Es una cosa increíble de ese libro. No hay una oración mala. Eso era lo que estaba buscando. Era la oración mala, donde falla, etcétera. Y es una cosa Pero, impresionante. Ujú. pero pilas, no te lo vayas a tatuar, que te pasa lo que le pasó al personaje de tu poema con Pablo Neruda, que Ah, cuando se lo... sí, claro. No, claro, no, tengo que hacer, ahora ese poema es muy performático, entonces ahora vengo con un tatuaje para ese poema. Pero yo nunca tatuaría nada de lo que diga la gente. A mí me gustan más los símbolos, me parece más bonito. Pero pregunta buena, porque la gente se tatúa cosas, ¿no? Porque se tatúan cosas. Esa relación, a mí me parece que esa misma relación entre tatuarse y guardar libros, hay como algo ahí, ¿no? Hay como una especie como de conservar, ¿no? Y para mucha gente como llevarlo adentro. Para otra gente son extensiones del cuerpo. Los libros son extensiones del cuerpo. Extensiones de la memoria, decía Borges, ¿no? De nuevo. Pero también los tatuajes son extensiones de recuerdos, son formas como de recordar momentos, espacios y eso. Entonces ese poema de tatuajes del libro viene un poco eso, viene yo quiero recordar y dice, me quiero hacer un tatuaje por eso, porque quiero recordar algo, porque quiero tenerlo acá, porque pero al mismo tiempo es como, quiero recordar eso, pero también, como decía eso de Neruda, Neruda fue un dios en un momento y todo el mundo lo amaba, ya nadie lo ama como lo amaban antes. Entonces pasa también eso, y me llama mucho la atención, así como los libros llegan a ser, está de moda y en la boca de todo el mundo, en un momento llegan a convertirse en todo lo contrario, la gente lo odia, le parece
retrógrado, ¿no? Pero pasa lo mismo con tatuajes. Los tatuajes en un momento estuvieron de moda y, o sea, cierto tipo de tatuajes, cierto tipo de frase de tatuajes, cierto tipo de estética, ¿no? También envejece y tú la llevas en el cuerpo envejeciendo contigo. Entonces eso me parece ah, muy sintomático de la época, ¿no? Y ese tipo de detallito es el que me interesa en este libro, ¿no? De cómo yo diría que es una especie de tú llegas a los 40 tú entiendes que ya estás llegando como a una edad que puede mm, de que la muerte está más o menos cerca, pero que también ha vivido bastante, ¿no? Y que puede tomar como, que puede ver el mundo de diferentes ángulos, puede recordar, pero todavía te queda futuro y puedes mirar adelante. O sea, es una época interesante. Y el libro, eso de ahí, no sé. Esos son, yo no creo que alguien como que tenga menos de 40 pueda escribir sobre estos temas, porque ya esto es una cosa de nostalgia y esa nostalgia es como muy de esta época, ¿no? Pero no es la Sí, nostalgia del de 60, ¿entiendes? No es la nostalgia de eso, sino que es una nostalgia de alguien que todavía piensa que entiende la tecnología, que entiende el mundo y eso, que todavía no está tan desfasado para ver la cosa como mi época fue la mejor de todas. Nah, yo todavía no entraba en eso. es como, es un libro escrito por una persona que le está doliendo la rodilla, pero todavía no todo el cuerpo. Eso es Exacto, y que una puedes jugar ventaja básquet, esencial. claro, y correr diario y hacer el amor y todas esas cosas todavía. O sea que hay fuerza, hay Ay, vigor. Pablo. Sí. Frank, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí Ah, no, aquí, en claro. Latinoamérica Literature Today. Sí, sí, sí. Yo tengo unos poemas publicados ahí en la revista que también lo pueden chequear, sí. Y de verdad, muchísimas gracias. Para mí es un honor y siempre te sigo a ti, Juan Camilo, y tenemos muchísimos amigos en común, así que nos vamos a ver pronto en Bogotá. Nos vemos pronto en En la Bogotá, film, claro. en la Filbo, y invito a todos y todas a leer Desarmando la biblioteca de mi padre. Y Frank, muchísimas Ah, gracias. mira, y este libro tiene un detallito que a mí me encanta, que es el de, tú lo puedes abrir, ya que estamos en video, queda ese gato tan bello. Ah, míralo ahí. Así, Señor. eso me encanta. Ahí, ahí nos despedimos con todo y los gatos del libro. Bien, bien, mil gracias, Juan Camilo.